En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más se está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y bueno, pues otra vez sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este podcast tan increíble llamado En Muchas Palabras. Es un honor nuevamente estar una semana más con ustedes en un capítulo más y un tema que es interesante y el tema que vamos a tocar hoy es pues de cierta manera algo que muchas veces nos cuestionamos, es algo que muchas veces pasa por nuestra mente, pero a lo mejor no sabemos cómo definirlo o no sabemos de qué manera lo podemos transmitir o qué definición le podemos dar a lo mejor, y es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Y para eso pues no estoy solo, yo tengo un invitado muy especial que nos va a acompañar el día de hoy, así que pues nada, vamos a darle la bienvenida a Abner León. ¿Cómo estás? Hey, Orsen, ¿qué tal? Mucho gusto por segunda ocasión aquí en muchas y pocas palabras. Ya habíamos grabado un capítulo con anterioridad, pero había salido ahí unas cuestiones pues que perjudicaron, pero yo encantado y súper agradecido de estar aquí contigo y que me puedas brindar este espacio igual para explayar ahí mis ideas locochonas. Así es, gracias. Y justo como lo mencionas, ¿no? La gente a lo mejor no sabe, algunos sí, pero ya habíamos grabado un episodio y ocurrieron algunos inconvenientes con esa grabación. Se perdió y ya no pudo salir, pero aquí estamos de nueva cuenta y más felices porque vamos a hablar de algo que también es súper interesante. Y obviamente antes de que empecemos con el tema, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas para que la gente que no te conozca lo haga. Bueno, Orsen, yo soy como tal psicólogo de formación. Me titulé ya de la carrera de psicología desde el 2019. Desde ahí pues he desembocado en diferentes lugares teóricos. La verdad es que como tal nunca me quedé como quieto en esta parte, únicamente a cerrarme a la psicología y únicamente a la psicología, ¿no? Sino que siempre me aperturé un poco más a estudiar la filosofía, el psicoanálisis, la crítica, la poesía, como tal la literatura en sí, ¿no? Estudios y por demás de violencias, críticas de diferentes instancias, y dentro de ello, yo actualmente estoy como tal en la jefatura académica del Centro de Investigación de Desarrollo Educativo del Colegio Michel Foucault. Igual soy docente de la misma licenciatura en psicología que se está aperturando y estudio mi maestría. Estoy por estudiar la maestría en psicología crítica y estudios estructurales. Fuera de ello, pues igual creo que el currículo como tal, pues a veces no me gusta como que mencionarlo porque pues no explaya quién soy en sí, pero de alguna manera pues he contemplado como irme escurriendo en estas partes para ir como datando todo mi tipo de pensamiento, además que pues por experiencias ajenas también, y se han intercalado algunas cosas, pero en pocas palabras eso podría dar como introducción de quién soy yo. Así es, perfecto. Y la verdad es que aquella primera ocasión, cuando pues nos presentan y nos conocemos, y cuando tenemos esta charla, me doy cuenta de que hay mucho de dónde agarrar, hay mucho que tú tienes por expresar, y es justamente que en esta ocasión, pues bueno, ya están como los temas que te dije, ok, ahora tú dame una propuesta de algún tema que quieras tocar, y aquí estamos, ¿no? Y justamente es un tema que como ya mencionaba, muchas veces nos saca algunas dudas, y que hoy pues lo vamos a poder platicar entre tú y yo, vamos a tener esta conversación. Y pues nada, vamos a comenzar. Y justamente el tema del día de hoy es amor y lucha. Cuéntanos un poquito por qué el título y cómo lo podemos ir definiendo desde esta manera de amor y lucha. Bueno, en sí pues es un tanto complejo como darle toda la connotación teórica de lo que va el amor y la lucha.
El tema principal enfocado con ello está a un curso que se está por aperturar igual en el mismo colegio, que se llama Amor, Crítica y Ética como medios de resistencia, ¿no? El tema como tal tiene que ver mucho con estas formas que tenemos nosotros como sujetos, como individuos ante el medio social, para combatir con ciertas opresiones, con cierto margen represivo, cierto margen de control, ciertas normatividades que hay en la sociedad, y que justamente se sostiene desde la crítica, la ética y con el amor, con el eros, para poder dar un sentido diferente a esta connotación de poder vislumbrar, construir y formar caminos, ¿no? Para poder separarnos de estos discursos imperantes, llenos de una connotación bastante violenta. Así es. Justamente creo que como lo mencionas, va un poco más allá de esta parte como de ir rompiendo esos estigmas que se nos han hecho creer que tienen que ser a lo mejor ciertas cosas, pero que van no tanto desde una libertad o no tanto desde algo que tú puedas decidir, sino que van muy implícitos ya porque eres de México, tienes que ser así y así, pero si lo vemos desde este punto, van desde ese rollo, como tú lo mencionas, como una opresión, ¿no? No tanto como algo que tú a lo mejor puedas decidir si sí o si no, sino que es ya como más implícito, como algo que casi nos están obligando por el simple hecho de ser de a lo mejor determinado género o de ser de determinado lugar. Precisamente lo acabas de mencionar y creo que le diste como de alguna manera en varios ejes en donde se empiezan a tejer todas estas discursividades. Para empezar, creo que está primero definir algunas cuestiones en tanto a ello. No se trata nada más de decir, claro, nos controlan y punto, ¿no? Y estamos controlados, nos controlan y claro, como el gobierno hace lo que quiere y sí, claro, las empresas hacen lo que se les hinche la regalada gana. No tanto está referido a eso, porque pues obviamente hay varias cosas a poder connotar para poder explayar y dar ese tipo de discursos, ¿no? O sea, en primera instancia, yo retomo como tal toda esta conceptualización y toda esta crítica desde lo que tiene que ver el área, desde la psicología, desde la sociología y desde la filosofía, con el término de un filósofo, sociólogo, psicólogo llamado Michel Foucault. Este autor es francés, allega justamente en el siglo pasado, y construye diferentes conceptualizaciones en torno a lo que es el poder, las relaciones del poder y cómo éstas se ejercen tanto de manera colectiva en los individuos y de manera opresiva, ¿no? La cuestión institucional, la cuestión en ello es que tomo esta cuestión de los conceptos y estas problematizaciones que se allegan en su momento y cómo han ido evolucionando a lo largo de nuestras épocas, de nuestra época. Para empezar, creo que habría que definir esta noción del biopoder y de la biopolítica, ¿no? Esta parte que son una serie de técnicas, una serie de tecnologías que se distribuyen y controlan la forma de vida de los individuos y los cuerpos sobre todo. La cuestión del biopoder tiene que ver mucho con esta etimología, en donde se toma el bio de vida y biopolítica, que tiene que ver con la política, ¿no? Que es esta noción de el polis, entendido desde el griego, ¿no? Que tiene que ver con la ciudadela. La cuestión ya está bastante inmersa en cómo es que la vida y la ciudad, cómo es que la connotación de los individuos, de la sociedad en sí y la vida puede ser controlada. Y surgen interesantes preguntas ante ello. ¿Alguna vez surge la premisa de un pensamiento, ya sea por leer a un filósofo, a un literario, en donde a veces nuestros pensamientos se ven así, inclusive ajenos? En este sentido, en realmente lo que pienso es realmente mío o de quién es, desde dónde estoy pensando esto, desde esto es todo lo que puedo ser, cómo es que me he ido moviendo a lo largo de mi vida con ciertas decisiones, todo lo que hago tiene que ver con esto. Y justamente esos cuestionamientos tienen que llegar mucho desde el ethos, que es la ética.
Y en este sentido, ¿no? La manera de comportarnos, la forma de ser de cada uno de nosotros tiene que ver mucho y correlativamente con este tema. Entender el biopoder y cómo se ha desarrollado a lo largo de los años, primero hay que entender algunas cuestiones. Por ejemplo, entender qué es la gubernamentalidad. La gubernamentalidad en este sentido, con la forma de gobernar sobre seres, gobernar sobre cierta sociedad y bajo cierto candidato, o sea, bajo cierta formulación institucional que se nos da. La cuestión con la gubernamentalidad es que no es cosa que se vaya dando a lo largo de todos los tiempos. Claro que sí, existen en este sentido a lo largo del paso de los tiempos reyes, ¿no? La etapa del liberalismo, en donde pasamos de los reyes hasta a esta parte de la gubernamental, y después del neoliberalismo, de la parte económica, en cómo se distribuyen, ¿no? Todo ese tipo de riquezas. La cuestión está en que justamente a lo largo siempre algo se sostiene en su estructura, y es esta cuestión del dominio sobre el otro. ¿Cómo es que algo domina sobre algo? ¿Cómo es que un sujeto domina sobre otro? Esta connotación ya posibilita a desviarnos a dos temas. Primero del lado histórico y otro desde el lado moderno. Desde el lado moderno podemos connotar a esta parte de lo que es el capitalismo. La definición a simples leguas, que realmente habría mucho que desglosar sobre el tema, es la explotación del hombre por el hombre. Muy sencillo, ¿no? Pero ahí lo vamos a complejizar. Y la cuestión histórica, que tiene que ver más con el hecho de cómo es que un sujeto se convierte como tal en un líder de una tribu. Esta connotación tiene que ver con las palabras y las cosas, la forma en la que la realidad tiene que conllevar a cierta cultura, poder connotar con cierto lenguaje lo que ve, lo que hay en el mundo, en el término fáctico, ¿no? Entonces se pensaba que en este sentido la realidad era el hecho en sí, es decir, lo que yo estoy viendo es lo real. Sin embargo, después se contraponen diferentes ideas acerca de que hay una realidad externa, hay una realidad interna, ¿no? Se contraponen estas dos nociones y entonces ya no es la manera en que únicamente está aquí, sino que es en la manera en que lo percibo, que algo que sí está ahí, pero que al mismo tiempo algo que se internaliza, ¿no? Y al paso del tiempo se desarrolla otra hiperrealidad, que es ya decir que realmente hay demasiadas cualidades que están tanto en el exterior y en el interior que posibilitan dar de sí una verdad de algo. La cuestión es interesante porque al pasar del tiempo obviamente no se complejizaba tanto el pensamiento, pero en aquellos pueblos primigenios se desarrollaba esta connotación. Alguien que decía algo que era connotaba de verdad, y la verdad se componía de cierto saber. Entonces la persona que se le connotaba de cierta verdad y de saber se le elegía como el más apto, o en este sentido el que poseía la verdad en sí bajo los demás. Entonces se consideraba bajo ciertos mitos, bajo cierto desarrollo étnico, pues quien podía poseer cierto liderazgo. Por ende, ¿no? Al paso del tiempo, el desarrollo de los reyes era esta parte en donde pues, obviamente había incongruencias, ¿no? Había también ya pensamientos de por qué es que este señor, no sé si puedo decir palabras antisonantes acá, pero había pues justamente una persona y pues en el mandato, en el reino, y obviamente pues la sociedad se cuestionaba por qué es que esta persona tendría que estar en el reino. Pues, y, claro, no desde hace milenios existe claro que los cuestionamientos. La cosa ahí fue que interludía el mandato divino en esta forma cultural, es decir, ya no era simplemente por la corona, ya no era por esta cuestión del saber, sino que ya también interludía, ya intercedía esta parte de la iglesia, en donde claro, por mandato divino, entonces ahora quien posee la corona es justamente el elegido por Dios. La cuestión ahí entonces ya subjetiviza doblemente, es decir, ya da un peso mayor a lo que se dice desde esa posición, el agente quien está en posición del rey. Entonces ahora quien dice algo se hace por cuestión de mandato divino y tanto por verdad de su puesto. Si te das cuenta, eso tomando, ¿no?, un concepto del Señor de los Anillos, eso se veía demasiado en la película y bajo todo ese filme. De hecho, si te das cuenta, tiene esa connotación. El paso de Frodo y Sam a lo largo de todos estos
recorridos, era por la forma de que se tiene que llevar tal anillo, por el despertar de cierto rey, entonces era un rey contra el otro, quien poseía la verdad, y había todo un rasgo de guerra únicamente por la cuestión del anillo. Y es interesante por cómo es que se contribuye todo eso, ¿no? O sea, qué tanta sangre se derrama, cuánta matanza, cuánta conquista hay al paso del tiempo por personas que creen conllevar una verdad. Y inclusive muchísimas cosas de las cuales se han desarrollado, obviamente no todas, también ha habido demasiadas ventajas, han tenido demasiadas consecuencias en nuestra sociedad, inclusive en la forma en la que podemos pensar algo o no. Al paso del tiempo, esta cuestión, claro que fue avanzando con cierta democratización, cierta forma en que se han levantado los pueblos, se han derrocado reinos y por demás, ¿no? Sin embargo, la cuestión ahí es que ha interluido no solamente en la cuestión de los mandatos de los reyes, sino que tiene que ver con las lógicas de la moralidad. ¿Qué quiere decir las lógicas de la moralidad? Las lógicas de la moralidad, en simples palabras, justo en pocas palabras, tiene que ver con esta parte, cómo connotamos hacia algo bueno y cómo connotamos hacia algo malo. Cómo poder decir que algo es bueno y cómo poder decir que algo es malo. Ahí nace una particularidad, ¿no? Por este sentido, en tanto primero, en que algo puede ser ajeno para otro, que sea bueno, y que algo sea malo para el otro, y existe esta diversidad en tanto, claro, no es lo mismo el decir bien para él que bien para el otro. Si nos regresamos, o sea, a lo más íntimo del sujeto para poder categorizar como algo bueno es ante el placer. Y el placer es todo un tema que justamente se desarrolla con ello, ¿no? Tiene que ver mucho en tanto algo como se siente como satisfactorio y algo que no. Sin embargo, hay mucha irregularidad en ello. Inclusive se pueden poner muchísimos ejemplos ante la connotación de cómo algo que se podría categorizar como bueno resulta completamente displacentero. Entonces, eso, querido Orsen, es justamente un desarrollo de control y de poder. Cuando se connota hacia el uso de los placeres de la universalidad, hacia lo bueno, hacia lo malo, tiende a perder justamente la particularidad. Cuando justamente se da esta connotación, ¿no?, coercitiva, es decir, coercitivo tiene que ver con esta forma de represión, con esta forma de mantener al margen a alguien. Cuando alguien te dice eres muy coercitivo, es decir, eres bastante moldeable, eres bastante represivo. Lo que se ha provocado es la relación del dominio de los poderes. ¿Qué es el poder en sí? Es algo reflexivo si te lo pones a pensar, y que tiene muchas respuestas. Claro, el poder es justamente poder hacer algo, ¿no? Es posibilidades. Claro, si se va a una simplificación de ejercicio, ¿no? O no, es que poder significa poder controlar. También podría ser. Es que claro, es que poder significa tener justamente, ¿no?, power. Y yo creo que al menos como lo pienso desde Foucault, tiene que ver el poder más con una connotación de nuestra esencia, Orsen. Es decir, nosotros connotamos hacia el poder porque justamente ejemplificamos nuestra habla, porque podemos hacer reaccionaria nuestras palabras, es decir, podemos hacer acto de nuestras palabras. Tiene que ver con el lenguaje, cómo podemos hacer que una idea pueda ser ejemplificada. Y eso ya apertura demasiadas cuestiones. En tanto idea, tanto neurótica, tanto perversa y tanto psicótica, ¿no? Y se ha creado a lo largo de la historia magnificencias. Se ha creado arte, se han creado guerras, se han creado diferentes tipos de cuestiones a lo largo de las épocas, ¿no? La cuestión tiene que ver que ahora que en este nuevo sistema nosotros somos nuestros propios patrones, nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros propios empleadores, nuestros propios obreros, somos nuestra propia mano de obra.
nosotros mismos somos nuestros propios coach, nuestros propios psicólogos, nuestros propios acompañantes, y entonces estamos inmisionados uno entre otro, entre otra, entre tantas funciones con uno mismo. Y eso apertura una explotación interna bastante cañona, porque lo que genera es justamente seres depresivos, seres que se connotan ante un capitalismo salvaje de manera fracasada. Se generan cuerpos en donde, es que claro, no tengo nada de trabajo, soy un inútil. Es que yo quería hacer arte, ¿no? Pero eso es inútil, no puedo hacer esto. Es que claro, podría ser tal, pero no, es que tengo que estudiar una ingeniería. Escuchaba yo alguna vez algún compañero que decía, es que quiero estudiar esto y después estudiar algo que de verdad dé dinero. Digo, cada quien. Al final de cuentas, pues uno se mueve de acuerdo a lo que uno haga, y en ese sentido, pues justamente pues nadie controla pues lo ajeno. Bueno, el ejemplo social sí lo demuestra, pero de manera particular, pues cada quien pues puede solventar ahí su singularidad con uno con el otro, y si a alguno le plazca tal vez abrir un negocio, tal vez hacer tal o cual cosa, pues allá esta persona, ¿no? Claro. Pero la interesante de ese ejemplo no es tanto esto, sino la forma en la que se emplea el discurso. ¿Qué habla realmente eso? ¿Qué es lo que está hablando detrás de esta idea de algo que deje dinero? Porque es que no se puede connotar el trabajo hacia la dignidad, sino que se tiene que ver a la meta de la producción. Tenemos que justamente dar nuestro trabajo hacia una meta alcanzada de generar algo monetario. Y eso abre una gran pregunta, porque en tanto sentido nuestro quehacer humano en nuestra vida, nuestro trabajo que nos proporciona una identidad social, entonces queda denigrada. Entonces lo que podemos hacer, si no tiene los percances altísimos, masificables a más no poder, explotables a más no poder de un sistema capital, entonces no se sirve para nada, se es inútil. La forma en que tenemos de pensar que es un centro hace justamente no connotar la complejidad de lo que hay alrededor. Cuando se tejen, por el contrario, diferentes líneas de pensamiento, se crea una red, un tejido. Por eso se le llama tejido social, Orsen, porque justamente hay demasiadas cosas que están intercaladas, porque están interludidas, interhabladas. No sé si existe, pero luego me lo saco aquí. Existe una forma en que diferentes cuestiones se allegan en sí, y analizar nuestra moral no significa necesariamente a renunciar a ella. No significa en que si cuestionamos todo lo que está bien o lo que está mal, no significa que vayamos a dejar de hacer algo en ese beneficio, ¿no? Sino que tiene que ver con el uso de la libertad que tenemos, y también la no libertad que tenemos. Pues libertad poca realmente tenemos, inclusive de nuestra propia mente, de nuestra misma sociedad. Pero siempre hay algo que elige, y hay algo que da conciencia, hay algo que da lugar y da cuenta a que algo se elige, y esa elección es la que adentra y la que se puede adentrar al pensamiento crítico. Es decir, si mis actos van a tener una consecuencia, se puede analizar en las posibilidades, se puede analizar para la relación con el otro, se puede pensar para el uso creativo, creacionista, de esta forma en la que nos liberamos en cierta forma de estos tipos de opresiones. Ejemplo, la sexualidad ha sido algo que íntimamente ha estado ligada siempre a un sistema opresor. Este connotado patriarcado que se le conoce a este machismo es algo que ha conllevado a lo largo de los años. Sin embargo, no se adentra a connotarlo como malo o como bueno,
sino parte, y lo tomo de Hegel, como parte de una naturaleza humana. Es decir, que cierto sentido de lo que se ha venido desembocando a lo largo de los años no es realmente sorpresa, no es que sea eventualidad que diga que no, es que claro, es que no puede ser así. Claro que sí, ha sido así, es así. Y no es casualidad que sea así, sino más bien causalidad que sea así. En este sentido es porque se ha hecho mucho y pensado poco. Ha sido tal la manera de opresión que se ha ido transformando inclusive más sencillamente. Nosotros hemos decidido ser controlados inclusive por nosotros mismos. Este famoso algoritmo que se desarrolla, ¿no?, en las redes sociales tiene que ver inclusive con nuestra forma de controlarnos a nosotros mismos, proporcionarnos nuestro propio placer para justamente mantenernos más tiempo en pantalla. Y eso está comprobado científicamente inclusive que causa cierto tipo sí perjudica el estar tanto tiempo en el celular. El desarrollo mismo de cómo es que nosotros hemos ido cediendo ante esta digitalización tiene que ver con el uso en donde mediamos nuestros placeres. Es decir, en tanto que somos esclavos de esos placeres, en tanto somos esclavos de nosotros mismos. Y la ética tiene que ver mucho con este desarrollo de no ser esclavo de sí mismo y su deseo. No tiene que ver la ética con el hecho de, claro, dejar allegado que se disfrute lo que sea y punto, ¿no? Porque pues en ese sentido recae en la misma paradoja. Todo el tiempo te puede dar placer en este sentido, estar viendo videos, estar, no sé, viendo cierto programa, cierto tipo de contenido por demás. Y en ese sentido uno entonces dice, claro, es que es placer y placer y placer. Pero en ese sentido, si uno tal vez se aleja de esa escena y la ve desde el exterior, no se está haciendo libre ahí, se está haciendo uno mismo esclavizado. Por eso la complejidad de entender la paradoja que involucra cómo nosotros mismos somos nuestros propios esclavos tiene que ver con el hecho en cómo nosotros mismos nos hemos hecho esa forma de producción ante los medios. Tiene que ver con este sentido en tanto que ya no es un control disciplinario en donde tiene que estar un oficial de policía literalmente en la esquina viéndote para que no hagas cual cosa, sino que hay una cámara de vigilancia que está viéndote todo el tiempo. Hay un rojo que te marca un stop, hay un verde que te dice adelante, siga. Y en ese sentido, eso es una forma de connotación de vigilancia. La cuestión esta no es tanto en que se vigila como tal, sino es en este sentido en que nosotros mismos nos hemos connotado a esta vigilancia por este desarrollo del discurso de la moral, por este desarrollo del discurso del poder sobre uno, sobre el poder del discurso de las instituciones sobre uno. Pero en este sentido habría que preguntarnos primero si nuestras preguntas realmente no son un problema, si nuestros juzgamientos no son también parte del problema. Y aún lo voy a decir más aún, ¿qué pasaría si te dijese que inclusive nuestra libertad misma desemboca también ciertas problemáticas? ¿Por qué? No en el sentido en que vamos a ser prisioneros, no lo digo en ese sentido, sino en tanto que la libertad conlleva un ejercicio de práctica reflexiva, en tanto que uno no puede ser, inclusive es paradójico, uno no puede ser libre inclusive en el mismo libertinaje, porque al ser uno libre conlleva justamente a la decisión de llegar a cierta opresión, a cierta represión, pero cuando uno justamente carece de alguna vez ser oprimido, ser reprimido en estas instituciones, en estos sentidos familiares inclusive, no hay entonces libertad. Inclusive la misma libertad necesita de sí ser oprimida en cierta instancia para que se conozca de sí.
Y la libertad no es algo que sea un campo de libre albedrío, no es algo que salgas y punto. La libertad conlleva lucha, conlleva justamente crítica, conlleva inclusive tiempo. Es una construcción. Y libertad en el sentido en donde tiene que ver, en donde el uso del término se llega no tanto hacia lo libertario, al libertinaje, a vamos a disfrutar la vida y ya, sino que tiene que ver con el uso de las elecciones que hacemos para salir de una opresión constante. La opresión constante es justamente de lo cual uno construye una libertad. Si tú no eres y si tú no das conciencia de tu opresión en la sociedad, no puedes ser libre. Si crees que tú ya eres libre en sí, no puedes ser libre. La libertad en sí nunca inclusive existe por ese mismo plano, porque pone a cuestionarnos inclusive si nuestro propio pensamiento hacia nuestras propias ideas y ejercicio de quehaceres tiene que connotar hacia cierta eventualidad imperante por nuestras actividades. Ejemplo, ahorita me llama mucho la atención esta forma de conceptualización que se ha llegado, que no estoy tan adentrado, pero pues me la juego. Es esta parte de la contrasexualidad que se opone a este margen de la heterosexualidad, en el sentido en donde se ha aludido a lo largo de los años a esta binariedad de seres entre macho y hembra, ¿no? Entre pene y vagina. La connotación ya con Freud se abre, inclusive, este autorcito de acá, se abre ante el paso del desarrollo y la forma en la que separa los genitales y la forma en que separa lo simbólico. Freud diría que no es lo mismo pene-vagina a hombre-mujer. Diría que una cosa es las funciones anatómicas y otra cosa ya es el ser del lenguaje, el ser social, el ser que justamente se abre a la simbolización. Pero claro, o sea, no es que estén alejadas, de hecho hay ciertas connotaciones que son provocadas por ellas, ¿no? O sea, se le da un término de hombre y mujer gracias también a las connotaciones peyorativas de las funciones anatómicas, ¿no? Pero al paso del tiempo, como todo, se va evolucionando, va transformándose. Y eso ha cambiado. Los juegos de posiciones, inclusive desde la feminidad, desde lo masculino, desde el padre, desde el madre, se han cambiado. Hemos dado cuenta en que en este México mágico hay madres que pueden dar el papel del padre. Hay madres que han justamente connotado al estar todo el tiempo, ¿no?, por un sistema que las obliga a tener a los hijos. Fíjate nada más el desarrollo del biopoder. Eso es biopolítica, eso es biopoder. Este desarrollo del control de la vida humana, inclusive ahí va. La noción que se apertura con esto de la contrasexualidad es una forma en donde se sale de la binariedad. Es este sentido en donde no existe entonces ya un hombre o una mujer, sino que es algo trans, es algo que está fuera de, es algo que es terciario, si acaso. Pero, oh sorpresa, también ya un psicoanalista francés llamado Jacques Lacan apertura en el seminario 16, no es cierto, seminario 18, en las fórmulas de la sexuación, esta forma en donde se determinan como ciertas particularidades del sostén, ¿no?, desde lo masculino y desde lo femenino, pero que después en otro seminario retoman que qué pasaría si nosotros, en vez de sacar, ¿no?, esta noción de lo binario, se abriera la posibilidad de un exponente, es decir, que algo externo se convirtiera no tanto en 1 y 2, sino que se abriera a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, lo que sea. Y en este sentido, creo que las formas en que se distribuye esto no iría de la mano
sin la crítica y el amor. ¿Y por qué crítica y amor? Ya pasamos de la ética, ahora vamos a la crítica y el amor. Y la crítica y el amor tienen que ver mucho aquí, porque el amor como tal es algo que muchas veces se romantiza, ¿no? Que es amor, es que claro, es amor, y yo amo a mi pareja. Pero también amas a tu trabajo, claro, es que yo amo a mi trabajo. Entonces, ¿qué es el amor? Es un afecto, es un sentimiento, es un concepto ontológico, existe realmente el amor en algo. Esta connotación del amor, esta parte de la eugenización de nosotros como sujetos cuando nos abraza, ¿no? La madre cuando nos abraza, el padre, en esas primeras instancias de vida, nos llenan justamente de palabras, nos llenan de un lenguaje, de cierta erotización. Inclusive al paso del tiempo nos llenan de gritos, nos llenan de abrazos, nos llenan inclusive de golpes. Y eso mismo erogeniza el cuerpo. Da una connotación de placer, y los placeres connotan una realidad. Y entre el paso del tiempo, conforme uno se desenvuelve y adentrarse a una sociedad, uno da cuenta que hay condiciones que no son justas. Y no son justas justamente porque nos identificamos en tanto que tenemos privilegios, en tanto que no los tenemos. En tanto que justamente conformamos parte de un conjunto y en tanto que no. Es algo interesante. Es una forma, se le llama una forma de teoría ontológica del objeto. Es decir, podemos saber lo que hay afuera gracias a la negación, o podemos saber que algo es a través de la negación de ese objeto. Sabemos que hay desigualdad, sabemos que hay justamente explotación, sabemos que hay violencia, justamente porque negamos de no su existencia, sino porque hacemos afirmativa su existencia en la negación en su negación de que sí hay una, o sea, no se puede negar, pues. O sea, no se puede negar la negación de que está ahí presente. Y lo interesante de ello prevalece ante la forma en que el amor tiene que ver con el pedir condiciones más justas en ello. El amor es un acto que prevalece ante la crítica, porque levanta voz, hace de sí una llama al corazón, disturbia, rompe, ejerce, mueve, diferencia, parte, divide, arranca. En este sentido, el amor puede provocar quemadura, pero no lo hace nunca sin un propósito. La crítica justamente hace puntualizar y hace dirigir ese amor. La crítica tiene que ver no tanto con el ser prejuicioso, juzgar y decir, claro, es que no me parece esto y por eso lo critico. Que claro, toda crítica, de hecho, de manera personal, eso viene, un juzgamiento primero interno y después se exterioriza con intelectualidad. Pero en sentido, la crítica se puede ver desde otra instancia y allega más a la forma de poder ser un sujeto del habla, un sujeto del habla en donde hay silencio, en donde ocurre silencio, en donde nos aproxima el debate, donde se aproxima el entretenimiento. Es más importante el espectáculo, es más importante ser espectador. No necesito yo participar, necesito consumir. No necesito yo no necesito decir algo, necesito que los demás lo digan para que podría hacer algo. Justamente la crítica tiene con levantar la voz, gritar la voz, hacer que se escuche, generar fonética. Con ello, claro, justamente generar cierto sentido de música. Porque se crea algo, se diferencia algo. Cuando se crea voz, justamente se hace la diferencia. Cuando se hace crítica, se hace la diferencia entre el eco y quien produce la voz. Cuando uno critica desde una instancia, desde como lo planteo, ¿no?
tiene que justamente ver con, entre todo este eco de voces que escucho, entre todo estos personajes que se demuestran en series, en productos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo hago de mí esto algo diferente? ¿Cómo me salgo de la pantalla, me despego de la pantalla para poder para poder crear algo distinto? Tiene que ver con esta forma, en tanto sentido, y lo digo así. Generar crítica es dar cuenta que estamos vivos. Generar crítica es justamente dar un inicio de que hay algo nuestro, de que hay algo que se aproxima hacia lo demás, hacia fuera del universal, fuera de una versión. Y en esos sentidos, justamente provocar, construir túneles que nos alleguen a otros lugares. Pónganselo a pensar, lo abro directo para quien escuche el podcast. ¿No les gustaría crear algo suyo? ¿No les gustaría de alguna manera hacer de su vida algo diferente? Estamos a 15 de julio del 2021 a las 7:30, 7:35 de la tarde grabando esto. Nunca más en tu vida vas a volver a vivir este minuto, este instante que se está haciendo, que está contando. Y la ideología que tengas, el pensamiento que tengas, pueden ser validados y pueden ser respetados. Pero dejo la pregunta, ¿y si no? ¿Y si solo es este único momento el que tienes para hacer oportuno, hacer algo? Para levantarte, para despertar los ojos, para quitarte el velo, para gritar, para decir eso que justamente te aterra, para llorar, para justamente decir basta, para ir a sanar, para cicatrizar. Lo que importa de las heridas es que cicatrizan, porque llevan una cicatriz, una historia, porque lleva de sí justamente una marca, porque deja algo en el cuerpo. Y hemos vivido en una sociedad en donde hemos ya creo que estado muy cicatrizados. Hemos tenido demasiadas heridas. Y las heridas no quiere decir que sean malas, generan experiencia, aluden justamente, ¿no?, a sobresalir. Pero en este sentido también se vale cicatrizarlas. También se vale en este sentido poder hacer algo con eso de esas heridas. Que tu enfermedad, que eso que te hace un síntoma, de síntome, pueda hacer algo que cree, que haga creación. Y justamente creo que el amor y la crítica van conllevadas hacia ello y sostienen el lado desde la ética, porque todo se anuda, nada se centraliza, se teje, es hacer texto, que de hecho etimológicamente texter viene justamente ahí, de hacer palabra, de hacer algo que de lo que se hable se haga real. En ese sentido, la forma en que uno inclusive elige la forma de identificarse con los otros ante estas libertades que se nos demuestran y se nos venden, ¿no? Tú eres libre de hacer tal, claro, sí, soy libre, sí, pero ahora cómprame tal. Estos grupos, ¿no?, súper desarrollados de empresariales que usan a comunidades, que usan eventos, que usan tragedias para hacer de sí una explotación bien de su, perdón si dije la palabra, de hacer uso de marca. Es decir,
Es que claro, está pasando tal, bueno, y si tomamos esto, esta tragedia, y hacemos de algo, y nos unimos, y así crecemos en números, y así crecemos en tal. O sea, lo que está realmente aludiendo a esas empresas no les interesa ni más mínimo bledo la colectividad, la comunidad, no les interesa el más mínimo bledo el poder contribuir socialmente. Les interesa cómo pueden generar, cómo pueden hacer algo de sí. Y si uno está inmiccionado en eso, será comido por eso. Y yo no sé, pero yo no quiero. Y yo quiero destituir eso. Yo, al menos en mi propuesta en la vida como plan de vida, es el hecho de que un basta, hacer entre todos un gran basta. Es decir, que se grite un basta tan enorme que el mismo sonido haga caer de sí todo, que se mejoren las cosas. No es tan fácil disciplinar las esencias de los sujetos. Todos tenemos esencia, todos tenemos defectos, todos tenemos un síntoma, a veces nos la llevamos bastante cruda la vida y la cosa a veces no resulta tan bien. A veces tenemos amores, desamores, problemas familiares, pero se te hizo la invitación a vivir, cosa que poco a poco irá descendiendo. Así que puedes ocupar de eso para hacer algo. Así es, y mira, fíjate que mencionas muchas partes que son importantes y que mientras ibas hablando y mientras ibas explicando un poco de todo esto, como que vas entrando en esta reflexión que justamente que me quedo mucho con esa última parte que mencionas, ¿no? No solo se trata de quejarte y decir, ya no quiero que me opriman, ya no quiero seguir, no sé, estereotipos o seguir estigmas de la gente, ¿no? Sino, ok, no quieres, está bien que no quieras, pero lo que decías, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No? Porque no solo se trata de quedarnos en el no quiero, en el está mal, en el no forma parte de mi forma de pensar, pero entonces volvemos a lo mismo, ¿qué vas a hacer para conocerte? ¿Qué vas a hacer para ser libre o crear tu propia libertad si es que se puede? Y desde esta parte de decir, ok, ¿no? Porque justamente también lo mencionabas al inicio, ¿no? Creo que va mucho todo eso también desde perspectivas de la vida en general, ¿no? Mencionabas al inicio que a lo mejor para alguien algo puede ser placentero, pero para otra persona, eso que para mí a lo mejor es de los mejores placeres de la vida, hay otra persona que va a decir, ¿sabes qué? Para mí no lo es. Y también mencionabas, ¿no? A lo mejor hay cosas que desde mi perspectiva son buenas, lo catalogo como algo bueno, pero hay otra persona que dice, ¿sabes qué? Para mí, tu concepto de ser algo bueno o de que algo esté bien, no es lo mismo que para mí, ¿no? Creo que va mucho desde esta cuestión de cada persona, de cada individuo, de cómo piensa, pero justamente también va mucho de ahora, ok, pensamos, analizamos, pero de las cuestiones que más se puede notar y que más podemos a lo mejor generar nosotros un cambio es actuando, ¿no? Porque cuando actúas llega esta parte que dices, ok, no solo estoy diciendo que no te quiero, o no solo estoy diciendo que no quiero formar parte de este grupo de personas que piensan de esta manera, sino que aparte de que digo, y que a lo mejor estoy seguro que no me representa o que no es parte de mis gustos o no es parte de lo que yo quiero, pero ahora, ¿cómo lo voy a trasladar? Pues a lo mejor voy yo a como dices, ¿no? Tú tienes esta sed o esta hambre de comunicar este punto de vista y estás generando ya un cambio, porque seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando, y tanto como yo y como tú, entramos en esta charla que nos diste un poco de reflexión acerca de esto, ¿no? Y como te comento, yo me quedo mucho con esa parte de este momento que estamos viviendo es único y no se va a volver a repetir. Y es algo en lo que nos tenemos que poner a pensar muchas veces
y dejar a un lado tanta, pues sí, tanta presión o estar tan esclavizados a un celular o estar esclavizados a algún aparato, una computadora, una televisión y tenemos que ponernos a pensar un poco más en qué hay después de esto, ¿no? Porque no todo en esta vida es TikTok, no todo en esta vida es Facebook, no todo en esta vida es Netflix, no todo en esta vida. Y obviamente, y no es malo, ¿no? Porque justamente volvemos a lo mismo. A lo mejor para alguien estar todo el día en TikTok puede ser su mayor placer y está bien. Pero no todo en esta vida tampoco se trata de placeres, ¿no? Porque si todo se tratara de placeres, entonces, ¿dónde está este otro punto de decir, ok, ahora mi parte de responsabilidad en muchos aspectos, responsabilidad personal, social, laboral, académica, ¿dónde queda, no? Entonces, justamente es desde esa parte, darle a cada cosa o a cada acción que nosotros tenemos un tiempo, un espacio y obviamente también el no nada más hacerlo por hacerlo, sino decir, ok, hago esto porque yo quiero hacerlo, porque me gusta, no porque me deje guiar por la fiebre de que es algo que tenga como una moda, ¿no? Entonces, pues creo que es parte de todo esto. Ya para ir concluyendo, pues, a ver, cuéntanos un poquito también ya de esta conclusión ante el tema, ¿qué más nos quieres comentar acerca de esto? Justo, y creo que va en esto último. O sea, eh, la cuestión está en cuestionarse inclusive nuestros propios placeres. Es decir, no todo lo que pinta de oro es oro. Muchas veces el oro termina convirtiéndose en mierda. Y en ese sentido, a veces es importante connotar que no se trata de ir como tal, nada más únicamente, ¿cómo decirlo? No se trata únicamente de la vida de hacer las cosas por hacer, pues. O sea, está la cuestión, y lo pongo en términos más sencillos porque tiene todas las explicaciones. O sea, las cosas creo que se tienen que inclusive pensar, o sea, nuestros actos como tal, o sea, nuestras acciones, las acciones son repetitivas, los actos son diferenciales, nuestros actos tienen que ir conllevado con justamente todo un pensamiento del por qué se está haciendo eso, pero que esos actos justamente desemboquen diferentes repercusiones, las repercusiones que provoquen, las consecuencias que provoquen esos actos, uno tendrá que asumir la responsabilidad de esos actos bajo su deseo de hacer ese acto. Y la cuestión ahí es lo que finalizo. Lo importante es justamente que inclusive bajo estas reflexiones y las otras que se presenten, es que si provoca esto inclusive alguien que diga no estoy de acuerdo, ¿sabes qué me pareció completamente diferente? Yo lo argumento distinto, yo lo pienso de manera contraangular. Eso es justamente lo que al menos se quiere provocar con la ética, crítica y amor. Es decir, justamente dar una condición distinta, dar condicción, es decir, con la palabra. Es decir, que algo se diga con la palabra y que se pueda empezar a argumentar, que se pueda decir algo, que se abra el debate. O sea, utópica, nos sirve la utopía justamente para generar estas gestiones, ¿no? Articular diferentes formas de diversidades, de diferencias entre nosotros. O sea, podemos tener todos ojos, brazos, sí, pero ya superamos la biología. Ya estamos en el lenguaje. Ya estamos en justamente la forma en la que algo se separa del cuerpo. Y al mismo tiempo el cuerpo no es completamente del todo biológico. Y en ese sentido, ¿no? Creo que es lo que al menos comunico. Cuestionen todo, inclusive esto. Sí, creo que justamente es desde esta parte, ¿no? Porque
y mencionar, ¿no? No lo que se dice aquí es la verdad absoluta. Eso creo que debemos aprenderlo. Ni lo que nos dicen nuestros padres, ni nuestros maestros. Creo que podemos ir agarrando de todo un poco y crear nuestra propia verdad, lo que nosotros creemos, pero con base en todo eso que ya nos cuestionamos, con base en todo eso que yo ya dije, a ver, ¿por qué es así? ¿Por qué dicen que tiene que ser así? Porque si a lo mejor yo creo que no debe de ser así, pero ya te cuestionaste, ya analizaste, ya profundizaste un poco más y no solo te quedaste con lo que la gente dice, ¿no? Sino que vas más allá desde tu perspectiva, desde lo que tú quieres conocer o lo que tú quieres saber, y es básicamente esta parte que me gusta mucho, ¿no? De decir, conoce, de decir, crea tu propia realidad y tu propia verdad y tus propios conceptos y a la manera que tú lo entiendas, porque creo que así va a ser más fácil para cada persona, pues decidir o darle un significado a diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Creo que es pues sí, como parte también de lo que me quedo de, número uno, disfrutar los momentos que tenemos, hacer algo para cambiar nuestra vida, si es que lo queremos hacer. Si queremos a lo mejor ayudar a cambiar otras vidas, a lo mejor vamos a tardar 1000 años y no vamos a ayudar ni a unos ni me voy a ayudar a mí, ¿no? Sino que ir desde este punto de, ok, ¿qué es lo que yo necesito primero como persona entender para poder entender también otras personas y escuchar otros puntos de vista y de ahí tomar diferentes cuestiones para decir, ok, mira, a lo mejor él dice que esto es así porque sus experiencias, sus actos, lo que sea, lo han llevado a pensar que de esta forma son las cosas. Y a lo mejor a ella le han sucedido otras cosas que por eso cree que es diferente, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? El conocer, el tomar de diferentes personas y de diferentes lugares información para así nosotros tener una noción de lo que queremos, de lo que para nosotros es correcto o para nosotros es placentero o para lo que nosotros puede representar algo que puede tener crítica o no. Entonces, pues, básicamente es eso. Muchas gracias, Abner, por acompañarnos. La verdad es que fue un capítulo muy reflexivo, como los últimos que hemos tenido. Han sido capítulos muy profundos, capítulos que por lo menos a mí a título personal me han hecho profundizar muchísimo en mi forma de pensar. Y aunque a lo mejor no he tenido la oportunidad tanto de hablarlo aquí en el podcast, ¿no? Porque justamente son temas o son cuestiones como tan interesantes que para mí es un agasajo más escuchar al invitado o a la invitada y que todas las ideas que tenga se puedan plasmar. Porque aparte es importante y es interesante porque justamente yo lo escucho también un poco más, ¿no? No solo lo oigo, sino me doy la oportunidad de escuchar a los invitados y en esta ocasión la verdad es que me voy muy contento, el resultado es increíble y sobre todo que me puso a pensar mucho y vamos a empezar a aplicar también muchas de las cuestiones que tú platicaste porque la verdad creo que fue muy padre. Así que de verdad muchas gracias. Al contrario, Arsen, muchísimas gracias por la invitación y pues eso, hay que hacer crítica, cuiden de su colectivo, cuiden de sí, cuiden la vida y disfruten rock and rollen. Así es. No, de verdad, nuevamente muchas gracias. Y antes de dar el cierre oficial, pues cuéntanos un poco dónde te puede encontrar la gente, porque también creo que en tu cuenta de Instagram subes tantas cosas que sirven y ayudan mucho para ir entendiendo este tipo de cuestiones. Así que pues el espacio es tuyo, tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, adelante. Como tal, bueno, de manera personal me pueden encontrar como ABRR Leo, en Twitter y Instagram. Y me pueden encontrar ahí justamente en la red de escucha en psicología por parte del Colegio Michel Foucault. Es una atención gratuita
pues varias contingencias sanitarias que se dieron, gracias a la contingencia sanitaria que se dio a lo largo pues, de esta pandemia. Igual ahí en un drive que viene justamente el perfil, ahí se puede distribuir. Igual inclusive hay psicólogos que contribuyen a terapia gratuita. Igual en el colegio, en Hamburgo 308, cerca del metro Sevilla, cerca del metro de Reforma, igual ahí está su colegio. Y pues estas son mis redes sociales. Así es, para quien guste, quien se anime a seguirlo, a conocer un poco más también de estos dos proyectos que son muy buenos, que justamente pues he estado un poco ya en estos últimos meses en contacto un poco más con personas que forman parte de este grupo y que me parece que es algo muy muy interesante. Así que pues dense la oportunidad de seguirlo y también conocer un poco más acerca de estos otros dos proyectos, el colegio y la red de escucha, que son pues son proyectos muy buenos, que son pues de mucha ayuda para muchas personas. Entonces que se den la oportunidad de conocerlo. De todas formas ya saben, toda la información va a estar en nuestro perfil de Instagram. Y pues nada, muchísimas gracias, Abner, por acompañarnos en esta ocasión. Y también pues gracias a todos los que en casa nos acompañaron, a todos los que nos escucharon y que están y se quedaron hasta este momento. De verdad, muchas gracias. Les agradezco mucho y me siento muy contento. Recuerden que estamos todos los miércoles en las diferentes plataformas: Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, en todas las plataformas donde se puede escuchar podcast, ahí estamos. Y obviamente también en YouTube, para si gustan vernos en video. Ahí estamos básicamente. Recuerden que tocamos diferentes temas. Obviamente igual déjenos en sus comentarios, en mensajes, qué otros temas les gustaría escuchar. Ya estamos pues en la recta final de esta tercera temporada, empezando a planear ya también la cuarta temporada que va a estar muy padre. Ya justamente en estos días estuvimos en proceso creativo de ver los cambios que se pueden hacer, todo lo que se va a meter y que va a estar muy interesante, así que no se lo sigan perdiendo. Por lo mientras pues seguimos en esta tercera temporada que me llena de muchísima emoción el poder tener invitados en cada episodio, que son sobre todo invitados muy especiales. Así que pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto en esto que es En Muchas Palabras.